entender muy bien, porque aquí no solamente se nos habla del sumo pontífice, sino que se nos habla de dos pactos. Un pacto antiguo y un pacto nuevo. En este mismo capítulo se nos está dando una gran doctrina. Aquí se nos está hablando de un pacto antiguo y un pacto nuevo. A ver, de los hermanos que están acá, díganme cuál es el pacto antiguo. A ver. Pacto de la ley del monte Sinai. El pacto de la ley. Casualmente el pacto antiguo fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y dio las leyes a Moisés para guiar y dirigir al pueblo. Bien, ese es el pacto antiguo. Pero ese pacto, amados hermanos, caducó. A ver, ese pacto caducó y es lo que tenemos que entender. Si no hubiese caducado ese pacto, no habría lugar para el segundo. ¿Me comprenden? Sí, amén. Ok, vamos a ir leyendo y verán que la lectura nos va a ir dando la razón. Dice, versículo 3, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Eran los sacrificios, ¿se acuerdan? Así que si estuviese sobre la tierra, ven, si está hablando de Jesús aquí en el versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. ¿Qué entiende? Es que interesante, ¿no? Habiendo aún los sacerdotes que ofrecen según la ley, si estuviese sobre la tierra, entonces no tendría en este momento lo que Él podría hacer por nosotros, ese poder intercesor, ese poder salvador, ese poder de justicia en su propia sangre. Para eso Él se ofreció a sí mismo, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Todo sacerdocio, amados hermanos, todo sacerdote presenta ofrendas conforme a la ley, ofrendas, hay muchísimas ofrendas, si ustedes ven, amados hermanos, en Levítico, y si ustedes ven en Deuteronomio, hay diferentes ofrendas, en la ley hay ofrendas de paz, ofrendas por un pecado, ofrendas por el otro, ofrendas de expiación, en fin, de todo tipo de ofrendas que hoy podríamos hacer una vigilia, de estar aquí 5 días y no terminamos, de todas las ofrendas que habla la ley, y todas las situaciones que se dieron en el pueblo antiguo, y que todo era a través del sacerdocio que se llevaba. Pero amados hermanos, hoy vemos lo más bonito de esto, todo eso era bosquejo. Oiga, los cuales sirven de bosquejo de las cosas celestiales. A ver, ¿qué es un bosquejo? Para entendernos, ¿verdad? ¿Qué es un bosquejo? A ver. Puedo sacar un extracto de la palabra, lo que se va a hacer, ¿verdad? Ok. Un bosquejo es lo que es un anteproyecto. O sea, es un antes de lo que viene. Bosquejo es un dibujo. Usted dice, bueno, yo voy a hacerme un vestido, pero ahora hacerme un bosquejo como quiero mi vestido, ¿me entiende? Entonces usted lo dibuja. Un bosquejo es un anteproyecto. Y usted lo puede dibujar, usted lo puede medir, usted lo puede hacer todo lo que quiera, o puede hacer una maqueta sobre el bosquejo. Eso es un bosquejo. Ya, muy bien, usted lo dijo muy bien. Quiere decir que un bosquejo es un antes de lo que viene. Entonces todos esos sacerdotes antiguos de la ley eran un bosquejo de lo que iba a venir. Eran el bosquejo del sacerdote perfecto. Pero el problema aquí es entender, estando el sacerdote perfecto, el cual es Jesucristo, ¿qué hacemos con el bosquejo antiguo? ¿Dónde lo dejamos? Quedó atrás. Por eso Pablo dice, 2 Corintios 5:17, hay que entender las palabras. Cuando Pablo está hablando ahí, habla de una vida anterior. Antes de conocer a Cristo, uno tenía una vida. Ahora que conoce a Cristo, tiene una nueva vida. Entonces dice Pablo, ¿verdad? De aquí en adelante las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, e inclusive el pacto antiguo. Hay muchas cosas que cambiaron con la venida de Cristo. Hay muchas cosas que quedaron en el pasado con la venida de Cristo. Y aquí, en este capítulo, se nos da a entender muy claro eso. Entonces dice, estos sirven de bosquejo de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Ven? En el pacto, en el monte, con lo que los dirían los hermanos ahora. Mas ahora tanto mejor, oiga, hablando de Jesús otra vez, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Quiere decir, amados hermanos, que aceptar a Cristo y creer en Cristo y recibir el sacrificio de Cristo nos pone sobre mejores promesas. Nos pone en un terreno firme de salvación. Nos pone en un camino de privilegio para con Dios. Nos pone, si usted lo quiere ver de otra manera, véalo en San Juan 1:12. Nos pone en la posición de hijos de Dios. Creer en Jesucristo, hermanos, nos pone en la posición de hijos de Dios. Dice
Dice que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿se acuerdan? Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser. Vean a la altura y a la potestad que nos pone creer en Jesús. Dice que nos pasa de una muerte espiritual a una posición de hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos, es aceptar esta palabra. Qué maravilloso es poder abrazar esta fe en esta palabra, porque esta palabra es fuerte. Esta palabra tiene asidero, esta palabra tiene fundamento, esta palabra tiene verdaderamente fundamento en el cual aferrarse. Aquí no nos están engañando, aquí no se nos está diciendo mentira. Oigan lo que dice: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuese sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ok, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir hasta el día que el Señor me saque de circulación acá en la tierra. Si la ley de Moisés justificara, si la ley de Moisés tuviese el poder de hacer a las naciones hijas de Dios o hijos de Dios por guardar la ley, Cristo no hubiese venido. No hubiese venido, porque entonces la justicia sería conforme a la ley. Eso es el antiguo pacto. Pero gracias a Dios que en la gran misericordia de Dios, ahora en el nuevo pacto, que es a través de su Hijo, sí alcanzamos ese nivel de hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la ley? Dice Pablo, ¿era mala? No, era santa. El problema es que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Gloria a Dios por eso. Y también nosotros los gentiles, los que no somos de Israel, ni ninguna de las 12 tribus de Israel, tenemos que agradecerle tantísimo a Dios y bendecir a Dios, que a través de la predicación del Evangelio, nosotros que antes no éramos pueblo, que no éramos ajenos a los pactos y a las promesas y a la ley de Moisés, ahora estamos en la fe de Jesucristo y ahora alcanzamos la misericordia de Dios. Misterio, misterio, sí, es un misterio, pero es una verdad. Misterio sí, pero es un misterio que ya está descubierto, ya es una verdad, que en Jesucristo ni los unos ni los otros tienen problema. En Cristo Jesús todos tenemos entrada por la fe a Dios Padre. Y lo voy a seguir leyendo para que vean. Si aquel primero fuese sin falta, cierto, nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiendo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que consumaré con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo les menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. A ver, daré mis leyes en el alma de ellos. Sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Oigan, ¿se acuerdan que se los dije al principio? Que Dios está llamando a jóvenes, está llamando a muchachos nuevos, a señoritas nuevas, las está llamando a las filas. Dios en este momento está llamando a todos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que en el nuevo pacto Dios está llamando a la gente a salvación. Así es. Ahora, lo importante acá, amados hermanos, es que se abrió la perspectiva de un nuevo pacto. ¿Saben por qué se abrió la perspectiva de un nuevo pacto? Porque el primero no lo guardaron. Aquí lo que dice, Dios está reclamando acá, amados hermanos, dice que el pueblo antiguo no permaneció en el pacto en el cual Dios lo formó. Y entonces, como no permaneció en el pacto, como no se guardó el pacto, que equivale a la ley de Moisés, entonces Dios tenía que buscar otra manera. Claro que yo lo sabía, Dios lo sabía, lo tenía preparado de antemano. Dios sabía todo lo que iba a pasar, a Dios no se le pasa nada. Dios es el creador absoluto, el soberano. Y entonces Él ya tenía verdaderamente dentro de su propósito salvar al hombre, a la humanidad, por su Hijo Jesucristo. Y tan es así que desde Génesis, cuando la serpiente engañó a Eva, ¿cuáles fueron las palabras de Dios hacia la serpiente? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios? Maldita serás. A ver. Ella te dirá en el calcañar, pero tú le dirás en la cabeza. Ok. Dice, y de la simiente tuya y la simiente del hombre pondré enemistad. La simiente del hombre te herirá en la cabeza y tú herirás a la simiente del hombre en el calcañar.
ahí estaba hablando ya de la venida de Jesucristo. De la simiente del hombre se le iba a dar en la cabeza a Satanás. De la simiente del hombre. ¿Y cuál fue la simiente del hombre? ¿A quién se le llama el Hijo del Hombre? A Jesucristo. Así que verdaderamente, hermanos, qué misterio el de Dios, ¿verdad? Por uno entró el pecado a la raza humana, a ver, y por otro entró la salvación y la justicia a la raza humana. Amén. El primero, por un Adán que cayó en pecado y entró la condenación a todos los hombres, y por un Jesucristo vino la salvación a toda la humanidad. Así es. Misterio también, pero es propósito de Dios. Gloria. Lo bueno de Dios, amados hermanos, es que Dios nunca, nunca ha dejado de amar y de querer salvar a la humanidad. Y hermano, yo les digo a ustedes, cualquier persona en el mundo entero, no importa edad, no importa sus problemas, no importa nada, cualquier persona que se vuelva a Cristo en este momento alcanza misericordia. Sí, amén. Alcanza misericordia. Cualquier persona que decida y dice, estoy cansado de divagar, estoy cansado de andar de aquí para allá, estoy cansado de buscar algo que cambie mi vida, yo les digo, acérquense a Jesucristo. Acérquense a Jesucristo y te dará paz para con Dios, te dará vida, te dará fortaleza y te dará una perspectiva mejor Así a es. futuro. Y tendrás como último de todo lo que venga, como último obtendrás la vida eterna, la redención permanente en Dios. Entonces dice acá, amados hermanos, que en el pacto antiguo se quebrantó. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no permanecieron en mi pacto. Y yo los desprecié, dice Dios. Ahora en el nuevo pacto dice, ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Esta palabra hay que pensar. Este versículo dice, ninguno enseñará a su prójimo. Claro que sí, eso está muy correcto. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, ¿se acuerdan? Él los enseñará. Y cada uno, dice Pablo, el Espíritu mismo que está en nosotros de Dios nos da testimonio si estamos en Dios o no. Hermano, cuando tú estás debilitado espiritualmente, cuando tú has fallado a Dios, tu espíritu te dice, estás mal. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tu espíritu te dice, estás bien. Así es, amén. Tú mismo sabes cómo estás. ¿Por qué? Porque ahora es la ley de Dios escrita en tu corazón. Porque hoy no estamos en la ley de Moisés.